Agradezco mucho la bondad que tienen de venir a escucharme otra vez sobre un tema que me han solicitado sobre la adoración, la presencia de Cristo en la Eucaristía. Agradezco mucho al Padre que me permite estar en su parroquia, a los hermanos del discipulado, DIMI, y a ustedes porque van a pasar un momento de su vida que es una hora, que después ya no vuelve. Así que quisiera que sea una noche muy productiva. Voy a hablarles del tema de la adoración al Santísimo Sacramento, adoración al Dios vivo. Cuando nosotros hablamos de la palabra, partimos de la palabra adorar. Ad orare quiere decir hablar, decir. Y el prefijo ad está diciendo, voy a decirle a alguien algo que está cerca de mí, que está contiguo a mí. Luego la palabra va adquiriendo mayor sentido y cuando hablamos de adorar, queremos hablarle a alguien con reverencia, con respeto, a alguien que consideramos divino. Cuando estamos muy enamorados decimos, mujer, te adoro. A mí me lo dicen también eso frecuentemente, ¿no, Ricardito? Pero obviamente no es el concepto. Nosotros adoramos a algo bastante supremo, bastante sublime, porque reconocemos la belleza, el esplendor, y por eso nos postramos. Cuando yo preparaba esta conferencia para ustedes, realmente pensaba en el honor que tenemos de encontrarnos con Dios. A mí me encanta la cita bíblica que dice, qué extraordinario en el Antiguo Testamento este pueblo que tiene un Dios que habla con ellos y lucha con ellos. Entonces ellos tenían la idea de un Dios vivo, de un Dios muy activo. Entonces cuando yo preparaba esta conferencia pensando también en lo que es la presencia de Cristo en la Eucaristía, yo decía, les voy a hablar de algo real, de algo concreto, no de un cuento. Acabo de estar en una universidad donde se forman médicos, eran todos médicos graduados, y yo les hablaba de una hostia que sangraba. En el fondo pensaban el rector de la universidad, el nuncio que había organizado la conferencia, que como no eran todos creyentes, habría un poco de polémica. Pero ocurrió lo que siempre me ocurre cuando hablo a científicos, que me preparan para la mayor batalla, pero cuando en su lenguaje le digo, esta hostia es un pedazo de pan, pero en la consagración exuda sangre, se solidifica y hay músculo del corazón. Y aquí están los estudios histopatológicos. Y se quedan mudos, no saben qué decir, porque la evidencia es demasiado extraordinaria. Pero yo me voy muy tranquilo a estos encuentros porque yo les voy a hablar de la verdad. Pero yo no puedo ponderar en la belleza que puedo hacerlo hoy, porque me mandan la nota, doctor, muchos no son creyentes, la mayoría no son creyentes, son médicos, pero o son evangélicos o no tienen, en general no tienen una fe religiosa. Pero yo les voy a hablar de una verdad. Y eso es lo que yo quisiera que ustedes ganen esta noche, la convicción de que este Dios que tenemos nosotros en la Eucaristía, este Cristo que los sacerdotes nos bajan en cada Eucaristía, este Cristo eucarístico que ustedes tienen acá en su capilla de adoración, es un Dios vivo, es un Dios real. Y esa es la convicción que esta noche hay que ganar. Por eso es de que Él merece todo este acercamiento divino, esta reverencia. La adoración se realiza a través de un proceso. Cuando le dices a tu mujer o a tu esposo, te amo, te adoro, no es una cosa automática. A mí me impresiona un poco el alemán. Yo he vivido muchos años en alemán. El alemán, todo latino entusiasta, tú llegas, conoces una alemana y le dices, ay mi amor, ich liebe dich, yo te amo. Y ella, ¿ya? ¿Sí? Ich liebe dich, yo te amo.
¿Ya? ¿Wirklich? ¿De verdad? ¿Y tú me amas? ¿Me caes bien? No te dice, yo también te amo, ¿no? Me caes bien, me gustas. Porque ella tiene que estar convencida de que te ama. Y con el amigo es igual. Te presento my Bekannter, mi conocido. No dice mi amigo hasta que sea tu amigo. My Freund, meine Freundin, mi amiga. Porque son conscientes de lo que dicen. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, vas a tener que preparar un estado interior de conocimiento para saber con quién te encuentras. A mí me impresiona a veces el garabato que hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. O a veces la velocidad con la que nos acercamos a comulgar. Y nosotros no hemos establecido una intimidad profunda para entender con quién yo me voy a encontrar. Entonces yo quisiera decirles de que no podemos amar a quien no conocemos. Y cuando nos acerquemos a Él tenemos que tener convicción de algo. Él está presente. Por eso me fascina el estudio de las hostias sangrantes, porque yo he visto esos tejidos de corazón, porque yo he visto esa sangre que brota de esa hostia. Y eso me ha dado la convicción de que la palabra de Dios se cumple, Él está presente en la Eucaristía. Entonces, a veces yo veo que con mucho entusiasmo se prepara una capilla de adoración, pero luego entramos en rutina. Hay una frase muy bella en la que dicen ya desde los padres de la iglesia: prepárate para tu comunión como fuese la primera o como si fuese la última, pero no lo vivimos. Entonces tenemos que tener una convicción profunda de preparar en mi interior un acercamiento que se caracterice por la contemplación. Ahora, ¿en qué momento tú llegas a la contemplación? Yo en este momento estoy con ustedes, veo las luces intensas, veo la presencia de cada uno de ustedes y yo me puedo distraer. Estoy pensando si está el micrófono adecuado para que ustedes me escuchen. Estoy distraído a pesar de mi concentración. Entonces, cuando yo me acerco al Santísimo, se llama ruido todo lo que te distrae, la luz, el sonido, la silla dura. Pero poco a poco, a medida que tú vas meditando, Jesús, 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 tú tienes que aprender a pedir la presencia de Dios en la Eucaristía. Te quisiera ver más tarde, quisiera agradecerte la carta bonita que me has escrito. No te vayas, por favor. Yo quiero hablarle a mi amigo y le digo, espérame al salir, no te vayas. O te voy a llamar por teléfono, pido su presencia. Entonces, para hablar con Dios tienes que pedir su presencia. Y si tú estás ya ante el Santísimo, tienes que estar convencido de que Él está presente. Entonces, cuando tú empiezas, hay un periodo de precalentamiento en el que tú te pones delante de Él y poco a poco vas diciéndole lo que tienes en tu corazón. Pero habrá un momento en el cual tú te callas, tú ya no hablas, porque tu naturaleza física, biológica, empieza a amortiguarse, a descansar. Y es el momento en el cual que tu espíritu empieza a tener el contacto con el Espíritu de Dios. Esto es sumamente importante, porque el Espíritu de Dios tiene que estar conectado a ti, pero tú tienes que bajar la barrera. Amigos, por eso a veces nos aburre estar una hora, no sabemos qué decirle al Señor. Muchas veces vamos a misa porque el Padre va a hablar rápido, su sermón es corto, porque la misa nos parece muy larga.
porque no entendemos, no establecemos el vínculo, el nexo. Entonces la contemplación se da cuando tu organismo se va adormeciendo. Los ruidos disminuyen, puede darte la luz a la cara, pero ya no te importa, porque tú estás espiritualizándote. Y yo lo he experimentado porque yo tengo el Santísimo en mi casa, tengo el honor por las investigaciones de las hostias sangrantes, entonces yo tengo una capilla. Y me pongo ante la capilla, y cuando llegue ese momento de intimidad, donde yo ya me amortiguo, me vienen pensamientos muy especiales, que luego yo los anoto. Y cuando salgo de la oración y debo hacer la extensión de mis textos, son textos tan hermosos que yo no los puedo escribir cuando estoy sentado en mi escritorio haciendo un libro, porque la comunicación espiritual es muy distinta. Estoy escribiendo en este tiempo un libro sobre el Espíritu Santo, son 7 años ya, pero ya lo estoy terminando, lo debo presentar en Jericó en septiembre, Dios mediante. El libro se llama Cita en el Jordán. Y para entender las diferencias entre espíritu, soma, cuerpo, alma, tuve que estudiar griego, el griego antiguo. Y empecé a leer el griego y me vinieron unas ideas muy distintas. Entonces fui donde el teólogo que habla griego y le dije, Padre, he descubierto que el Paráclito que Jesús envía no solamente es para que nos guíe a nosotros, nos oriente, sino que también lo defienda al Cristo que nosotros hemos crucificado y no lo hemos entendido. ¿Y de cómo me dices esto? Porque así lo voy entendiendo en el griego, pero son ideas que te vienen ante el Santísimo. Conozco esta parroquia bastante, están bien custodiados en esta casa de Dios y entre ustedes hay gente laica bien comprometida. Entonces yo pienso que si ustedes van creciendo en esta riqueza espiritual, hoy ustedes han escuchado estos problemas con los movimientos pro vida, etcétera. Si nosotros nos ponemos de rodillas, Dios levanta el pueblo, pero tú tienes que estar preparada o preparado. Tú no puedes ser la persona que viene atenta a escuchar la plática y va a la casa a discutir o a pelear o a comportarse de manera no cristiana. Nuestras oraciones no tienen a veces efecto porque tenemos un doble comportamiento de estar físicamente en el templo, pero no con nuestro corazón. O estamos en el templo atentos, pero vamos a nuestra casa y lo que hemos meditado no lo aplicamos. ¿Por qué 2 veces el Señor tomó el látigo con los mercaderes? Esta casa es casa de oración y ustedes la han vuelto templo de ladrones. ¿Por qué se molestó si esos vendedores, los cambistas, eran necesarios? Porque ellos estaban ayudando, tenían que hacer las ofrendas y ellos vendían las palomas y ellos vendían los animales para el sacrificio. Ellos cambiaban el dinero a los medos y partos que venían de otros lugares. Yo conozco, porque he estudiado fenómenos místicos, el Señor dice a uno de ellos: cuando yo entré al templo, vi que una pareja de ancianos eran pobres y no podían comprar un animal grande, solo podían pagar una paloma. Pero para que el sacrificio fuera válido, tenían ellos que ofrendar un animal perfecto, sin defecto. Y el mercader, como vio que ellos eran ciegos, los 2 y ancianos, les dio una paloma deforme. Entonces yo me enojé. Pero no solo por eso, sino porque la gente ya estaba en el templo, estaba con su cuerpo en el templo para hacer el negocio, pero no les interesaba la función del templo. Entonces nosotros podemos estar en el templo,
pero nuestro corazón no aprende la norma, la escuela del templo, y no nos comportamos en consecuencia. Yo conozco ambientes de creyentes donde realmente la gente trata de ser muy impecable en su vida cristiana. A mí me impresiona esas sanaciones extraordinarias de la persona que viene en silla de ruedas porque hace 20 años que está paralizada y durante esa celebración se va caminando, porque bajó la unción. La unción tiene que bajar cuando los corazones son puros y la mente tiene recta intención. Es lo que siempre he presentado en mis temas de los libros La Transformación Interior. Entonces, ustedes me van a decir, pero Ricardo, ni tú tampoco estás en las mejores condiciones. ¿Quién es perfecto? El Señor sabe que ninguno de nosotros es perfecto, pero lo que Él está pidiendo es que tu intención sea recta y sincera. Pero Señor, tú sabes que yo quiero. Con toda mi mente, esto es lo que yo busco. No soy doble, y tú lo sabes. Y tu espíritu que escudriña lo más profundo lo sabe. Quiero ser íntegro. Y mi corazón sabes que es limpio. No hay doble intención. Por eso es bella la frase de David: un corazón arrepentido tú no lo rechazas. Entonces no somos perfectos, pero lo que está viendo es la intención de una mente límpida y de un corazón recto, puro, límpido. Entonces es ahí donde tu cuerpo se va adormilando y empieza este brote espiritual, donde eres tú y Él. Ese es el momento de la contemplación. Amigos, van a respirar el aire del Señor y sucede. Nosotros teníamos un encuentro que preparar con nuestro discipulado, pero por razones técnicas no lo podemos hacer la fecha indicada de octubre. Doctor, tenemos que cambiar la fecha. Pero yo no hago nada sin hablar con el Señor. Y yo no soy místico, yo no soy nada. Soy un hombre que tiene que estudiar mucho para hablarles y orar mucho. Entonces voy a misa y digo: Señor, dime qué hago. Mantengo la fecha, voy a otro país, ¿qué hago? Y me pongo a orar. Cuando el Señor les hable, a nosotros que somos normalitos, no somos esos videntes famosos como el Padre Pío, el Señor no nos va a hablar con palabras: hijo, quiero que hagas esto. El Espíritu Santo ilumina tu mente y te da lo que se llama conocimiento. Tú vas a saber lo que hay que hacer. Entonces yo llego a la iglesia, estoy durante la misa, es la consagración, es el momento en el que el Señor está presente. Yo deposito todo el momento en el que está ya Él presente en la Eucaristía, en su cáliz. Señor, ¿qué hago con el Congreso, con el Simposio de Guatemala? Y viene a mí ese conocimiento: mayo, pero es muy rápido mayo, sabes que no se puede. Y yo entiendo que es mayo del próximo año. Termina la misa, me voy a mi casa donde tengo el Santísimo, me arrodillo. Nunca yo me arrodillo y empiezo a orar. Aunque sé que el Señor está presente, siempre pido su presencia. Ponme delante de ti, tengo que estar consciente. Te llamo después, vamos a hablar. O sea, no es, quería decirte estas cosas. No, tengo que ubicarme contigo en presencia. Empiezo a orar: Señor, me has dicho mayo, 15 y 16 de mayo. Me viene, en inglés me gusta la palabra enlightenment, te ilumina. Señor, digo, si me estás hablando 15 y 16, tiene que ser un viernes y un sábado, porque el simposio se inaugura un viernes y trabajamos todo el sábado. No puede ser un lunes, martes, miércoles, domingo, no, solo puede ser viernes y sábado. Entonces termino de orar, le agradezco al Señor, yo sé que me ha dado una palabra de conocimiento, salgo del oratorio, veo mi agenda y el viernes es 15 y el sábado 16. ¡Qué casualidad, doctor! Eso es casualidad. Tengo una probabilidad en 365 días.
Pero estoy en otra ocasión ante el Santísimo y me viene otra vez la iluminación. Tienes que llamar a tal país porque con tal persona hay este problema y lo tienes que resolver. Salgo de mi oratorio y llamo a ese país, pero a un amigo de mi confianza. ¿Me puedes decir si con esta persona está ocurriendo esto? Sí, Ricardo, de cómo te has enterado, yo no te quería avisar, porque es un problema delicado. ¿Quién te ha dicho? Acabo de enterarme ante el Santísimo. Llamé a la persona involucrada y le dije, mira, he estado en adoración y me he enterado de esto. Y tienes que arreglar el tema porque el Señor dijo, dile que eso tiene que resolverse. Y obviamente, gracias a Dios, la cosa se resolvió. Pero fue ante el Santísimo. Y ustedes dirán, ay, es que el doctor, no, hermanitos, yo soy muy como ustedes y seguramente menos. Pero trato de aplicar esto que les voy a presentar. Tienes que empezar a habituarte, a acostumbrarte a estar con Él para que sepas cómo te habla. Hay gente que me dice, ¿y cómo habla? Tú tienes que ponerte delante de Él muchas veces para que sepas cómo te quiere hablar a ti. Pero todo eso va a suceder en el momento que tú empieces a establecer un vínculo espiritual que se da en la contemplación. En Lucas 4:8 leemos, Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Deuteronomio 6:13, adorarás al Señor tu Dios y sírvanle solo a Él. Pero luego le preguntan en Mateo 22:36, ¿cuál es el mandamiento más importante? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda mente. Ustedes demostrarán que me aman si me obedecen lo que les mando. A mí me gusta la pregunta cuando Pilatos le dice, ¿y eres tú rey de los judíos? Y el Señor le dice, ¿por qué me lo dices? ¿Lo dices por ti o porque te lo han dicho? Entonces, en este contexto, ustedes tienen que preguntarse, ese Jesús al que tú has venido a buscar hoy, ¿quién es en tu vida? ¿Es al que tú amas sobre todas las cosas? ¿O me vas a hablar de aquel de quien tú has escuchado, pero tú no lo has descubierto? Acabamos de pasar esta Semana Santa. Yo les voy a confesar algo que he hecho. Hay un libro que yo les aconsejo que lo lean, aunque esté escrito en español antiguo, de la Edad Media. Se llama La ciudad mística de Dios. Es un libro escrito por María Jesús de Ágreda, pero dictado por la Virgen. Y en ese libro la Virgen relata toda su vida, es muy bello. Y le dice, mi hijo murió el viernes a las 3 de la tarde, pero él vio cómo yo sufría su ausencia. Yo estaba destrozada interiormente porque vi cómo lo lastimaron. Y mi hijo, para aliviar mi espera, en vez de resucitar a las 3 de la tarde del domingo, resucitó a las 3 de la mañana. Y la Virgen le relata cómo fue ese encuentro cuando se aparece Jesús y ha resucitado a ella. Entonces, como ella sabía, la Virgen dijo, a las 3 de la mañana resucitó mi hijo. Yo viví mucho la pasión, yo tomé este libro y el jueves, el viernes, el sábado fui leyendo cada día cómo fue la vivencia del Señor cada uno de esos días. Y tuve un momento de meditación que me llevó incluso al llanto, cuando pensé cómo la Virgen María estaba sola al pie de la cruz, viendo que su hijo estaba siendo destruido por aquellos que había venido a salvar. Y ese momento dramático en el cual el Señor le dice, mujer, aquí está tu hijo. Y la Virgen tiene que abrazar como hijos incluso a aquellos que lo estaban matando a su hijo. Pónganse ustedes en lugar de ese verdugo que lo está destrozando a tu hijo, y ahora tu hijo le dice, mamá, a mi verdugo abrázalo y desde ahora va a ser tu hijo.
Inténtenlo. Entonces nosotros tenemos que tener esa vivencia. Yo viví con mucha profundidad la Semana Santa, pero me preparé para la resurrección. A las 2 de la mañana me levanté y me preparé para estar listo para la resurrección. Yo iba leyendo y a las 3 yo celebraba su resurrección. Porque el Dios que yo conozco no es un Dios de un libro que abro de vez en cuando. Es un Dios vivo que está en cada circunstancia. Cuando hablo en estas circunstancias, siempre pienso si Él está a mi espalda o no, porque es un Dios vivo. Y cuando tengo reuniones en mi país delicadas, yo pido que nos reunamos en mi oratorio, y cuando estoy hablando con la gente, yo le miro a Él porque necesito su opinión. Entonces yo creo que para poder adorar al Dios vivo hay que entender que está vivo. Pero tienes que preguntarte, ¿qué clase de Dios tienes tú en tu vida? Yo he pensado porque estudio el cerebro, ¿qué sentía Domingo Sabio a sus 10, 12 años cuando dice morir antes de pecar? Yo tenía 50 años de edad y me da vergüenza decirlo cuando recién me animé a decir prefiero morir antes de pecar. Me hice ganar con un niño de 10, 12 años, porque él tuvo otra vivencia. Entonces, no se queden ustedes con una plática bonita, sino que tú tienes que preguntar a tu corazón, ¿qué Jesús tienes tú acá? Porque si no, no vamos a entender, si no vamos a ser religiosos, pero no vamos a tener una relación íntima con la persona de Cristo. Para que tú lo puedas adorar y darle la reverencia de la que estamos hablando, necesitamos entender si tú has comprendido que es el Hijo de Dios vivo. Si estás agradecido, como Pablo cuando dice en Gálatas 2:20, yo ya no vivo, Cristo vive en mí, pero en la segunda parte dice, y desde ahora yo oriento mi vida de acuerdo a lo que Jesús, el Hijo de Dios, me ha enseñado, porque Él me amó tanto que dio su vida por mí. ¿Cuántas veces has venido a decirle gracias? ¿Cuántas veces en tu meditación has ido y le has dicho, Señor, qué pasión que has tenido? Esa tu soledad del Jueves Santo mientras tus mejores amigos dormían, pero aquí estoy yo a tu lado para consolarte. Entonces nosotros tenemos que tener una vivencia mucho más viva de lo que es Él. Pero para eso tienes que interiorizarte. Cuando yo estudio el cerebro con las tomografías a positrón, este es un cerebro consciente y comprometido. El padre Axel les puede preguntar, dime si amas a Dios sobre todas las cosas. Sí, con toda mi alma y con todo mi corazón. ¿Prefieres morir antes de pecar? Sí, prefiero. Si ese cerebro está convencido, yo voy a tener este resultado. Y padre, no se olvide, estoy dispuesto a morir. Pero ¿qué pasa con esta otra imagen? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? Ajá. Vas a venir a la Semana Santa, vas a ayudar, vas a ser parte del equipo de adoración permanente. Ajá. Esa persona no está convencida. Y estos son los que se emocionan, los que se entusiasman, ponen su nombre bien grande. Yo voy a ser además vistoso, mira, me ha anotado para la adoración. Está entusiasta, es instintivo, es impulsivo, va a venir 2, 3, 4 días, pero luego ya no va a venir porque no está convencido. Por eso el Señor dice, y lo que te han dicho, ¿lo dices tú? ¿Estás convencido o es porque te lo ha dicho otro? Yo creo que este detalle es demasiado importante. Ya son demasiados años que soy católico y viajo por el mundo. Si algo que yo he contemplado y les digo a ustedes con todo mi respeto y mi amor, el ambiente católico es muy tibio. Yo no encuentro el fuego que yo necesito para que me apoyen a hacer las cosas. Por eso vengo muchas veces a su país, porque yo he visto, y el deseo mío de venir con el discipulado de la misericordia se ha enraizado porque he encontrado los sacerdotes que ustedes conocen, las personas que ustedes conocen, los obispos, hoy apareció hasta el nuncio entusiasta,
quieren apoyar una causa desde su país. Pero ¿por qué yo vine a Guatemala? Yo estaba estudiando a las personas que ven a Jesús. Yo he estado en más de 100 apariciones de Jesús y de la Virgen. Yo he estado 5 horas cuando el Señor hablaba y los videntes escribían todo lo que el Señor decía. Yo puedo dar testimonio de un Dios vivo. Y el deseo del Señor era de que la luz saliera de Panamá, que saliera del Salvador. Fui a Honduras, fui a Nicaragua. Donde aceptaba la autoridad no respondía el laico, donde aceptaba el laico la autoridad no funcionaba. No se podía hacer un equipo. Y por eso vine a su país. Y desde que he venido a su país he visto las bendiciones y creo que desde su país puede salir luz. Pero para eso necesitamos esto, no esto. Tú puedes empezar con esto y decir, Ricardo, te apoyo, hagamos la causa. Nos importa que Dios brille, que mi país que tiene tanta violencia sea un país ungido. Pero tienes que estar convencido y tienes que trabajar en consecuencia. Pero el mayor trabajo no es la función que tengas que hacer. El mayor trabajo es que tu intención sea santa, que seas una persona que en la palabra y en la acción esté tratando la vida, de vivir la vida en gracia que Dios quiere. Leemos en Romanos 12:1, les exhorto que ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios, tal será su culto espiritual. No se acomoden al mundo presente, transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Cuando el sacerdote celebra la Santa Eucaristía, él consagra la hostia y el Señor se hace presente en la Eucaristía. El sacerdote ofrece a Dios Padre a ese Cristo vivo. Pero ahora quisiera que piensen otra cosa, que en este momento el celebrante es Jesús en persona. Y él dice, ¿sabes, papá? Aquí tengo a Carlos, a Antonio, a Susana, a Teresa, a María. Ellos son las hostias vivas que yo te ofrezco a ti. Entonces díganme ustedes, ¿quién de nosotros está preparado para ser una hostia impecable que el Señor ofrezca a su Padre? Entonces, por eso es que muchas cosas nuestras no funcionan. Por eso bloqueamos las gracias. Porque con el rótulo de que es que soy humano, yo no soy perfecto, venimos a misa, llevamos un rosario en el cuello o en el bolsillo, pero no siempre, y eso no está mal, hay que hacerlo, pero no siempre acompañamos nuestra devoción a nuestra acción. Así que este compromiso de acercarnos a Él íntimamente nos lleva a una verdadera transformación. Yo he escrito los libros de la transformación interior, que es un libro técnico que te explica qué puedes hacer para crecer, y otro libro basado en citas bíblicas que se llama Porque ya se hace tarde, donde todas las citas bíblicas las dictó el Señor. En el libro yo escribo que un sacerdote me dio todas esas citas. No podía escribir en el libro que fue Jesús que dijo, quiero que hagas un libro con todas estas citas bíblicas. Y él tenía una intención. Esto no me lo dio a mí, le dio a otra persona que veía a Jesús. Pero cuando recibí las más de 200 citas y empecé a leerlas cada una, todas estaban concatenadas. Solo yo tenía que crear la historia, nada más. Porque el Señor nos estaba dando un modo de cambiar mi comportamiento, de crecer y saber qué senda puedo seguir para convertirme en una hostia viva. Y justamente porque Él no podía marcharse y decir, bueno, ya cumplí mis 33 años, mi próximo 34 lo celebro en el cielo, hasta luego. El día jueves el Señor dice, yo no me puedo marchar y dejarlos así. Les voy a dejar mi cuerpo, mi sangre, mi alma y divinidad. E invita a sus sacerdotes a hacer algo extraordinario. Hagan esto en memoria mía. Y esto es lo que a mí más me estremece, la Eucaristía. Muchos textos del Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica dice, el centro
y culmen de la vida cristiana es la Eucaristía. Aquí hay asientos por si acaso vacíos. Cuando nosotros pensamos en la Eucaristía, en el pan consagrado, por fe decimos, Cristo está presente en la Eucaristía. Eso es lo que te dice tu fe. Hubo muchas discusiones, hubo muchas dudas, pero es en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, donde ya se declara el dogma. Por un misterioso movimiento durante la consagración, repitiendo las palabras de Jesús, pidiendo el poder del Espíritu Santo, el pan se convierte en el cuerpo y sangre del Señor, el vino en la sangre. Y ese es un dogma. Y ese instante misterioso por el cual durante la consagración el pan se convierte en el cuerpo del Señor, el vino en la sangre, es el que se conoce como transustanciación. La sustancia carne se convierte en el cuerpo del Señor, la sustancia vino se convierte en sangre, pero no cambia la apariencia externa. Es un misterio. Tú acabas de comulgar, pero no has visto el cambio, lo sabes por fe. Pero el Señor permite los milagros eucarísticos. Yo he dictado una conferencia sobre milagros eucarísticos más de 500 veces hasta ahora. Pero yo nunca me puedo cansar de observar estas imágenes sangrantes y decirles a ustedes, por favor, vean esta carne, esta sangre. Este aparato lo ha hecho la mano humana. Todo este trabajo que ven lo ha hecho la mano humana. Pero esto que ustedes ven acá lo ha hecho el dedo de Dios. Sus ojos están viendo un milagro. Eso no lo pintó nadie. Y tienen que sentirse fascinados de saber que están percibiendo un milagro. Pero el milagro ocurre para decirte que aquello que tú crees, yo creo que Cristo está presente en la Eucaristía, es real. Por eso sucede el milagro. Esta es la hostia que estudié el 2006, que sangró el 2006 en octubre en México. El obispo me la entregó en el 2009, pero en febrero de 2010, utilizando un microscopio de luz blanca intensa, penetramos a través de la costra ya coagulada de la hostia y debajo encontramos sangre viva. Hoy estuve con los médicos en el hospital, todos médicos internistas, expertos. Ellos quedaban azorados porque sabían que científicamente no puede ocurrir que esto esté coagulado desde el 2006 y que el 2010 siga la sangre fresca. Y cuando yo, novedoso, voy donde el teólogo viejo experto, le digo, Monseñor, hemos encontrado sangre fresca, ni siquiera se detuvo para hablarme y me dice, ¿y de qué se sorprende? ¿Acaso no ha aprendido que Cristo está presente en la Eucaristía vivo? Hasta luego, doctor, y se fue. No le importó. Yo temblaba de emoción, pero para él era muy obvio, como es para nuestros papás, nuestras mamás, que nunca han necesitado una prueba para creer. Pero el Señor permite estos casos para que tengamos más conciencia. Esta es la hostia de Buenos Aires, sangró el 96, pero el 2004 el doctor Federico Tsugibe de Nueva York estudia y dice, este es tejido del miocardio, es músculo del corazón. Pero el tejido que ustedes han traído es un tejido lastimado porque este es el tejido de un corazón sano. Estos tejidos se llaman estrías y vean cómo son casi horizontales porque el tejido es sano. En cambio, como él no sabía que esto venía de una hostia, dice, but your patient, pero tu paciente ha sufrido mucho porque le han dado un infarto al corazón. Este tejido está lastimado. Con esto le subrayo de que él no sabe que esto viene de una hostia. Aquí está el tejido sano, aquí está el tejido que encontramos en la hostia de Buenos Aires. Y cuando me dice en su informe
aquí está mostrando el ventrículo izquierdo en un libro que el doctor ha escrito. Hasta ese momento él no sabe que esto viene de una hostia consagrada. Dice que el corazón es esta parte, ventrículo izquierdo. El músculo, para empezar, es el miocardio, el músculo que le permite latir al corazón y da vida a todo el organismo. Y al ventrículo izquierdo llegan toda la sangre ya oxigenada, toda purificada. Entonces, un teólogo muy sagaz que me escucha decir: ¿qué es el miocardio, doctor? Es el músculo que le da vida, le permite latir al corazón y da vida a todo el organismo. Ah, doctor, por eso encontró en la hostia miocardio, porque Cristo es el motor que da vida a toda su iglesia. Y doctor, ¿y qué es el ventrículo izquierdo? A él llega la sangre ya oxigenada. Dices que, doctor, el Señor es el que limpia los pecados. Por eso usted ha encontrado ventrículo izquierdo y no ventrículo derecho. Hay hasta una enseñanza en todo ello. Hay unas células que hemos encontrado en la hostia de México, y la descubrió un profesor que se llama Compaño, John Compaño, histopatólogo, experto en tejidos, médico forense en California. Y él me dice en su informe que hemos encontrado células mesenquimatosas. ¿Y qué son estas células? Son células parecidas a las células madre. Entonces, durante la gestación, en el proceso embrional, se va desarrollando el organismo, y si este cuerpo necesita células para el cerebro, neuronas, si necesita músculo esquelético, óseo, o si necesita otro tipo de célula, la célula mesenquimatosa toma ese papel y se convierte en la célula que el organismo necesita. Cuando el teólogo escucha nuestra explicación, dice: doctor, acá el Señor le está mostrando con estas células que Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. De Él sale todo. A mí, cuando las personas me dicen: doctor, estoy enfermo, estoy enferma, yo le digo: ¿y por qué no le pides al Señor que te sane? Y una señora en una conferencia como esta, pero era un taller más largo de horas, me dice: doctor, yo tengo fe, pero yo no me curo. Tengo esta enfermedad crónica hace años. Y yo la conozco a ella y le digo: tú no te has sanado porque tú tienes fe en Dios, pero no tienes confianza de que Él te puede sanar. Por eso tú no te sanas. El día lunes tenían que operar a una amiga nuestra, tuvo un infarto al corazón, tenía que afrontar una cirugía muy peligrosa, costaba $20,000, ella no tenía el dinero. Y nosotros el viernes fuimos a orar por ella, además en un hospital totalmente pobre, donde si no se moría por la mala cirugía, moría por las enfermedades que habían en las sábanas, en las vendas. Y oramos por ella. El día lunes tenían que operarla y yo llamé a las 11 de la mañana. ¿Me pueden avisar cómo está la señora Raquel? Se ha marchado a su casa. Entonces yo me asusté. Llamé a su casa y me dicen: doctor, estoy muy bien. Me han estudiado esta mañana y no encontraban causa alguna para operarme. Todo ocurrió el viernes en la oración. Entonces, lo que yo creo es que nosotros no tenemos esa confianza. Tenemos la fe en Dios, creemos en Dios Padre Todopoderoso. Creo en el Espíritu Santo, pero no sabemos quién es el Espíritu Santo. Venimos a misa, no sabemos las partes de las misas. Y a veces nos aburrimos, no nos preparamos para la lectura del Evangelio, no sabemos de qué trata el Evangelio. Entonces yo creo que nuestra actitud es técnica. Vamos a ir a misa el domingo, pero no tenemos en el corazón
A mí me sorprende una mujer que no le gusta cocinar, pero encuentra un novio a quien le gusta comer muy bien. Y ella va a hacer todos los cursos de cocina para atraerlo. Pero no hacemos lo mismo con las cosas de Dios. ¿Cómo conocerlo mejor? Cuando yo empecé a leer en griego, en el principio era Dios, era la palabra y la palabra estaba en Dios, el capítulo 1 de San Juan, y empecé a leer en griego, en arjé, en ologos, kai ologos. Qué hermoso poder leer en original algo que es una verdad para mí. Tenemos que buscar estos gustos espirituales, pero no lo vas a hacer si todo tu cristianismo se reduce a tu misa veloz del domingo. El domingo es fiesta del Señor. Ustedes que son católicos y que están acá, yo me atrevo a preguntarles, yo sé que el domingo no faltas a la misa, pero quiero preguntarte, como es día del Señor, ¿qué otra cosa has hecho por Él hoy, domingo? ¿Has hecho más lecturas espirituales? ¿Has rezado el rosario con tu familia? ¿O te has ido a tu finca? ¿O te has ido a pasear? ¿O has ido a la fiesta? ¿O has dormido la siesta? ¿Es día del Señor o es tu día? Entonces yo veo que mucha gente no le da al Señor su día de domingo a Él. Es nuestro día de descanso y de reposo. Que no te impide nada que descanses. Pero la pregunta es si hemos hecho algo aparte de ir a misa el domingo, que además les aclaro, 85% de los católicos latinoamericanos no van a misa los domingos. Entonces, por esta razón, debemos comprender que todo lo que el Señor nos está dando es una presencia viva para decir, yo estoy acá. Cuando estudié el Cristo que sangra en Bolivia, que ha exudado 800 veces hasta ahora, yo estaba estudiando una persona que veía a Jesús. Entonces le dije, por favor, pregúntale, ¿por qué sangra el Cristo? Entonces el Señor dijo, sangro, porque veo cómo matan a los niños en los vientres de sus madres. Y de esos niños, ¿cuántos podrían haber sido sacerdotes, religiosos, papas, religiosas? Veo cuántas familias forman sobre las cenizas de una familia que han destruido a través del adulterio, a través del divorcio. Sangro, porque en estos países pobres, en vez de utilizar el dinero para dar alimento a los pobres, lo utilizan para la corrupción, para intereses propios, para comprar armas. Después de 2000 años, todavía no me conocen y me siguen crucificando. Por eso es que les hablaba de la convicción que hay que tener. ¿Quién es este Cristo para ti? Él nos da estas pruebas para que podamos entender que lo que Él dice, esto es mi cuerpo, es verdad. Esta es la hostia que estudiamos de México y aquí hemos encontrado una concentración de células blancas que se llaman macrófagos y son las células que están trabajando porque el tejido también está herido, está lastimado. Tanto en la hostia de México como en la de Buenos Aires, el tejido es de una persona herida. Y esto tiene sentido, porque también el teólogo me dijo, doctor, se muestra herido porque no lo conocemos, porque lo seguimos ofendiendo. No hemos entendido que Él vino a dar su vida por nosotros y no estamos pagando el amor con el amor. Esto es lo que tú vas a recibir en tu comunión y esta es la prueba de que la transustanciación es una realidad. Y esto me ha hecho comprender también la importancia de la vocación sacerdotal. A veces entre nosotros los laicos decimos, ¿por qué me he de confesar con ese hombre, con ese sacerdote, si es otro hombre como yo? Será otro hombre como tú cuando se toma un café, pero cuando Él consagra, es el único que puede hacer esto. Por eso ustedes hacen bien. Yo he visto en esta parroquia una comunidad como ustedes, los jóvenes, los mayores, están al lado de sus sacerdotes y tratan de hacer de esta casa un lugar de oración, porque esa es la casa del Señor.
Entonces es bueno estar al lado de los sacerdotes, orar por su santidad, estimular la vocación sacerdotal o religiosa en nuestros hogares, porque sin sacerdote no hay Eucaristía. A mí me alegra pensar que el día viernes 17 de marzo de 2006 entregué al cardenal Jorge Bergoglio los resultados de mis investigaciones. Yo ya lo había conocido desde el año 1999, porque cuando él me dijo, yo quiero que usted estudie estas hostias, yo le pedí 2 horas, le dije, cardenal, yo voy a hacerme cargo, pero necesito que usted me escuche 2 horas al menos, porque yo quería presentarle todos los fenómenos místicos que estaban ocurriendo en el mundo y que este era uno de ellos. Cuando yo este día le presenté el resultado, él siempre se ha vestido así, él nunca ha estado con los colores extraordinarios que a veces usan algunos. Él me pidió que yo entrara a su habitación, me dijo, doctor Castañón, venga conmigo. Y me llevó a los 2 cuartitos que él ocupaba. Y por eso doy fe de que él se lavaba la ropa, de que él se preparaba su comida. Él no era un hombre, digamos, de opulencia simplemente porque era cardenal. Yo lo conocí durante ese lapso de 6 años como un hombre muy modesto. Utilizaba los autobuses públicos para poder ir a hacer sus prédicas. Se concentraba con los albañiles, con los hombres que venden los periódicos. Era un hombre que buscaba al pobre. Me gustaba que cuando se enfermaba un sacerdote, él lo llamaba y le decía, me voy a ir a pasar la noche a tu casa para estar contigo. Él iba a cuidar a su hermano sacerdote toda la noche. Entonces, cuando él me pidió entrar a su habitación, él tenía unos folders de muchos documentos de sacerdotes, y él era miembro de un dicasterio, de una oficina del Vaticano que se llama Dicasterio para Sacramentos. Y él tenía que revisar textos muy delicados relacionados a la Eucaristía. Y fue él que me dijo, doctor, usted tiene una herramienta extraordinaria, hable de esto a todo el mundo, pero sobre todo a los sacerdotes y a las religiosas, a los hombres y mujeres que se consagran a Dios, que entiendan que la palabra de Dios se cumple. Ayúdeles a entender, porque yo soy parte de este dicasterio y mire las cosas que yo debo revisar, porque se ofende mucho a Dios presente en la Eucaristía. Él fue el que me animó. Entonces nosotros tenemos estas pruebas importantes y cuando me dicen, doctor, ¿y qué significó esto para usted? Yo cito Juan 6:51, el pan que yo les daré es mi carne. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Entonces yo digo a los periodistas, la palabra de Dios se cumple. Verdaderamente el pan se convierte en carne. Desde entonces, cuando yo comulgo, yo cuando vengo a esta iglesia me voy allí arriba al final, porque necesito la intimidad, necesito que no haya ruido a mi alrededor, porque es importante intimar con Él. A veces, lamentablemente, por las fatigas de un trabajo, no puedo ir todos los días a misa, pero es mi norma ir a diario. Pero después me encargo de pagar las misas que no he escuchado, porque me importa esa intimidad con Él. No puedes venir corriendo y sacar la lengua o extender la mano y comulgar. Es Dios. Yo a veces me levanto 3 de la mañana para orar, tengo el Santísimo en mi casa, pero nunca voy a ir en pijama. Yo me voy a rasurar, sobre todo me he de peinar bien y voy a entrar ante el Señor con dignidad, porque es Dios, porque estoy convencido de su presencia. Y cuando yo entro a la iglesia, yo tengo que verle, porque yo sé que Él me está viendo. Pero esa convicción no la vas a tener si tu cerebro es porque no estás convencido. Entonces la palabra de Dios en estos milagros eucarísticos, el caso de México ha sido declarado milagro el 12 de octubre del año pasado, y quisiera que reflexiones que cuando tú vienes, ustedes tienen acá el Santísimo. En los lugares que yo conozco, en Colombia, México, cuando ha llegado la adoración permanente a un lugar,
ha bajado la criminalidad, ha bajado el divorcio, los asaltos, los suicidios. Nuestro discipulado en México, en el DF, está cerca al aeropuerto y en toda esa parroquia no hay un solo robo y México es un lugar violento. No hay un solo suicidio y en las misas que celebra el padre Gerardo se sanan decenas, tanto que tienen que sacar los bancos para que la gente esté sin bancos porque ya no caben más y la gente se sana. Y los suicidios empiezan en la siguiente jurisdicción, pero no donde él está, porque se hace adoración permanente, pero la gente está identificada con la causa. Entonces, cuando tú vayas a la adoración, acuérdate de esta escena. Esto es lo que tú vas a ver, pero esto es lo que hoy tú estás viendo de primera mano, porque yo he investigado. Yo no te estoy diciendo lo que otros han hecho. Tú estás escuchando de primera mano algo extraordinario que ha sucedido. Ante esta presencia, tienes que aprender a orar, a establecer este diálogo, esta comunicación con Dios, que será una palabra vocal, la pronunciarás, rezarás el rosario, será mental, meditarás, pero lo importante es de que tú te comuniques con Él. Yo a veces he entrado a muchas iglesias donde alguien dirige el rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Yo no sé cómo se siente una mujer bella como ustedes. Sabes, mujer, te quiero mucho. Desde el primer día que te he visto me has gustado y me gustan. Yo pienso que a nadie le gustaría que le digan eso. Entonces no tenemos detalles. Yo creo que nuestra relación no está muy personalizada. La beata Catherine Emmerich tenía visiones de que cuando las personas rezaban, meditando la palabra, salía luz de su boca y llegaba al cielo. Pero cuando oraban, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, ella veía que paja brava salía de la boca y caía al cielo. Por eso es que la actitud religiosa puede traerme a la iglesia, pero yo no sé si mi corazón y mi mente está con Dios. Por eso es de que a veces podemos pronunciar palabras, decir palabras, pero no está actuando nuestro corazón y nuestra mente. Nosotros podemos rezar oraciones, el rosario, leer los salmos, meditar un pasaje bíblico, tener una experiencia de imaginarme qué sería yo siendo un apóstol del Señor, qué es lo que haría y cómo lo puedo hacer hoy. Ustedes tienen muchas formas de oración. Lo importante es que establezcan el vínculo. Fundamental es que te pongas en presencia de Dios. Luego que aprendas a tener silencios para que escuches y luego pongas en acción aquello que tú has escuchado. Yo todos los textos míos que ustedes vean escritos para televisión o libros, yo todo lo hago ante el Santísimo. Y cualquier decisión que tomo la hago ante el Santísimo, porque yo he estudiado. Yo estaba con un sacerdote que el obispo me pidió: doctor, este joven dice que ve a Jesús, estúdielo por favor. Y el sacerdote estuvo un mes en mi casa y cuando yo hago un electroencefalograma, yo puedo ver que el momento que ellos tienen éxtasis, el cerebro se duerme y ellos están hablando. Eso no puede suceder. Además, son muy ignorantes en ciertos temas y escriben en latín, en arameo, en griego. Te hacen preguntas que tú mentalmente las estabas haciendo, o sea, tú ves la palabra de Dios. Entonces, aprovechando que este sacerdote ya estaba en mi casa, le digo: Padre, cuando veo el tabernáculo, ¿cómo me lo debo imaginar al Señor? ¿Cómo está ahí en el tabernáculo? Entonces él sonríe y sé que Jesús le está hablando y le dice: ¿pero qué dice Ricardo? Si él me ha estudiado, él sabe que estoy vivo en la Eucaristía. El padre celebraba la misa en la noche con nuestros grupos de oración, pero ese día yo tenía trabajo, no iba a ir a la misa y me fui en la noche, en la mañana temprano. Cuando llego a mi casa, que eran las 8 de la mañana, 8:30, yo lo llamo y le digo: Padre, baja, porque te he traído, yo había comprado unos panes muy frescos para el desayuno, le digo: te he traído el mejor pan de la ciudad, baja para que tomes tu desayuno. Y cuando está bajando se sonríe y sé que Jesús le está hablando y le dice: ¿pero qué dice Ricardo?
Él dice que te ha traído el mejor pan de la ciudad. ¿Acaso no soy yo el mejor pan? Por eso les doy testimonio de un Dios vivo, un Dios que te da circunstancias, que se deja estudiar, que se aparece la Virgen en Medjugorje, que ocurren tantos hechos extraordinarios, porque ellos quieren traernos su presencia. Hay una cita de Jeremías 33:3, cuando él dice: llámame, te responderé y te mostraré cosas que tú no imaginas. Cuando yo hablo a los sacerdotes en los retiros que me toca dictar y les digo: padres, esto me ha ocurrido durante la adoración. Algunos obviamente respetan mi palabra, pero también algunos dudan. ¿Será que el Señor se manifiesta así? Nosotros dudamos de muchas cosas porque nos hemos alejado, nuestra relación es tibia y no hemos logrado penetrar en este acercamiento en el que te muestra cosas que tú no imaginas. He escrito un pequeño libro sobre la oración de intercesión, que es lo que hace nuestro discipulado. Y cuento este hecho, yo estaba presente, éramos 5 personas. El embajador en España nos había dicho: yo los voy a ayudar a que dicten conferencias en Madrid. Entonces nos reunimos 5 personas con un sacerdote y empezamos a planificar, porque el embajador viajaba al día siguiente, pero el techo de la casa era de metal. Y empezó una gran tormenta y no podíamos hablar por el ruido. Y estábamos preocupados porque al lado había un río que con la lluvia empezó a subir, y la vez anterior, en febrero, habían muerto 28 personas a causa de una inundación muy veloz que hubo. Entonces estábamos preocupados, el embajador no nos escucha, no queremos fatigarlo, se está inundando el lugar, van a morir otras personas, ¿qué hacemos acá? Y no podíamos hablar por la bulla. Y una persona de las 5, una como cualquiera de ustedes, por lo tanto, no la persona dotada, no el sacerdote que ve a Jesús, sino nosotros, se para una de las personas y dice: esto lo resuelvo yo. Abre la ventana, mira el cielo, dice: mira, Señor, pido tu presencia sacramental, pero no te voy a ofrecer una novena a cambio, pero te pido por favor que solo por amor cortes esta tempestad. Nosotros, en ese instante se cortó la tempestad. En esa milésima de segundo, la gran tormenta que inundaba se cortó. Yo estuve presente y no era una persona que pueda estar haciendo grandes oraciones, no. Una persona de fe que sabe que hay necesidad de resolver eso para que nadie se ahogue y para que hagamos una planificación en España. Llámame y te responderé y te mostraré cosas que tú no imaginas. Pero para eso tú tienes que comulgar, tienes que acercarte a Él, común unión. Yo ya no vivo, es Cristo que vive en mí. Yo a veces noto que cuando la gente comulga, obviamente estamos en una comunidad de amigos, pero muchas personas se están saludando: ¿cómo estás, mi amor? Te veo, hablamos después. No estamos centrados en el gran encuentro. No sé cómo hacen ustedes el saludo de la paz, pero a veces cuando se dice el abrazo de la paz, se saluda a demasiada gente, los cantantes ya están con el Cordero de Dios y se siguen saludando las personas, y el encuentro con Dios es muy precipitado. Nosotros en nuestros grupos solo saludamos a la persona que está a nuestra derecha y a nuestra izquierda, no nos damos la vuelta para nada, porque el encuentro es con Él. Y por eso yo creo que nosotros no obtenemos frutos extraordinarios. Cuando Faustina Kowalska comulgaba, el Señor le permitía y le decía: me voy a quedar en tu corazón todo el día hasta tu próxima comunión. Serás un tabernáculo vivo. Y muchos me preguntan: ¿cuánto tiempo está el Señor cuando comulgamos? ¿1 hora? ¿Media hora? ¿10 minutos? 10 minutos. El Señor a sus místicos dice: me quedo en el corazón de ustedes todo el tiempo que ustedes me quieran tener con ustedes.
Entonces, si eres una persona distraída antes de comulgar y después, ¿cómo puede permanecer en ti si tú no estás comunicándote, no estás creando la unión con Él? Y esta unión te tiene que llevar a esa intimidad en la que tú digas, yo ya no vivo, es Cristo que vive en mí. Por eso te da estas pruebas. Pero ya para entrar a la parte final, no podemos entender todo lo que les he dicho si no es con ayuda del Espíritu Santo. Acuérdense de 1 Corintios 12:3. El hombre no puede decir ni siquiera Jesús es el Señor sin ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo voy a entender? ¿Cómo voy a hacer esto? Acuérdense la experiencia del eunuco. Pero ¿cómo voy a entender esto si nadie me lo explica? Y el Espíritu Santo le dice, Felipe, anda, tú se lo vas a explicar. El Señor subía a los cielos y dijo, yo debo marcharme y les voy a enviar un consolador. Ese consolador vino el día de Pentecostés. Ustedes tienen un entorno muy hermoso para prepararse. Desde ahora prepárense a un bello Pentecostés. Es la oportunidad que ustedes tienen para que ese fuego venga renovado sobre ustedes. Ojalá todos ustedes o la mayoría hubiera comulgado el Domingo de la Misericordia. Si no lo han hecho, no se pierdan la oportunidad del próximo año. Es la única oportunidad en el año, en la fiesta de la misericordia, y no lo digo yo, lo dice el teólogo censor del Vaticano que estudió la obra de Faustina Kowalska. La persona que comulga el Domingo de la Misericordia vive la renovación de su bautismo. Por lo tanto, tú sales de esta iglesia como un niño recién bautizado. Todos tus pecados te son perdonados. No es una simple indulgencia plenaria. Entonces nosotros tenemos muchas gracias especiales y por eso deberíamos prepararnos para esta venida del Espíritu Santo, porque es el momento en el que tú te vas a llenar de gracias. Hay una cita muy bella que ojalá la lean esta noche o mañana en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Es la experiencia preciosa en la que está caminando Elías con Eliseo. Y Elías le dice a Eliseo, voy a ser llevado lejos de ti, pídeme antes lo que quieras que haga por ti. Eliseo dijo, haz que tenga lo mejor de tu espíritu. Algunos textos dicen, quiero el doble de tu espíritu. Elías dijo, pides una cosa difícil, pero si alcanzas a verme, cuando sea llevado lejos de ti lo tendrás, si no, no lo tendrás. Cuando es arrebatado, dice el texto, por un carro de fuego, pero eran ángeles que lo recogen, cae el manto. Y Eliseo lo coloca, toca el Jordán y se divide. Los 50 profetas que están alrededor dicen, su padre lo ha bendecido, él ha recibido la unción. Nosotros tenemos que pedir la unción y ustedes recibirán el poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Hechos 1:8. Entonces, Santiago en el capítulo 4:2 dice, ustedes no reciben porque no saben pedir. Nosotros tenemos que pedir. Llámame y te responderé. Toca la puerta y te abriré. Mateo 7. Nosotros no podemos hacer nada sin Él. La Virgen en Medjugorje dice, estoy con todo mi manto lleno de obsequios, pero ustedes no piden. No pedimos porque no establecemos esa relación íntima. No estamos con esa ansiedad de decir, dame el don de la riqueza espiritual, de la oración, de la capacidad de perdonar, de la paz interior. Tenemos que nosotros pulir nuestro comportamiento espiritual todos los días. Cuando trabajo con los grupos de nuestro discipulado, yo les digo, podemos hacer muchas cosas técnicas. Yo no estoy interesado en un gran proselitismo de gente. Me interesa que las personas que vengan se transformen. Que cuando las personas les vean, les reconozcan porque aman, porque son serviciales. Yo tengo un grupo en un país donde la gente llega a esa ciudad y todos me dicen, doctor, ¿qué grupo más hermoso de esas personas? Porque se han pulido y para mí son un orgullo espiritual.
porque realmente son hermanos que saben acoger a los hermanos como hermanos. Por esta razón, pero todo ese movimiento no lo podemos hacer sin esta unción. Ustedes tienen un santo devoto, una santa devota, tienen tantos patronos. Pidan la unción de ellos, porque ellos se las van a dar. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero quisiera que me comprendan esta fórmula, por favor. Nosotros somos cuerpo y alma espiritual, pero tú eres libre para elegir lo siguiente. Si tú quieres que tu espíritu dirija tu vida, vas a hacer la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiso con Adán y Eva. Por eso ellos estaban tan bien dotados. Si tú dices, yo me guiaré por la palabra de Dios, entonces tu espíritu desarrollará tu personalidad y tu cuerpo. Y tu cuerpo no te traicionará, porque estarás sometido al esplendor de la vida espiritual, con fe, gracia, buscando la santidad. Tú eres templo del Espíritu Santo. Pero si tú has decidido que la carne dirija tu cuerpo, este es el patrón, tu personalidad está ensimismada en la carne y mira el espíritu, lo has asfixiado. A mí esta concepción me vino cuando estudié el caso Gálatas 5:22. El fruto del espíritu es el amor, la alegría, la paz. Y ustedes pueden hacerse fácil hoy una pregunta. Cuando yo llego a mi casa, ¿qué voy a encontrar? Paz, armonía, amor, alegría, templanza. Si tú me dices, sí, Ricardo, eso hay en mi casa, está el Espíritu de Dios en tu casa. Pero si yo voy a volver a mi casa y voy a encontrar el conflicto, la pelea, entonces no está el Espíritu, va a estar la carne. Por eso hay el que mata, por eso hay esta violencia, porque hay individuos que orientan su vida absolutamente basados en la carne. Me impresionó la señora en México que dijo, usted ha confesado que mata por $900 al mes la cantidad de gente que le digan sus patrones. ¿No le da pena dejar huérfanos, dejar huérfanas, viudos, viudas? No, porque es mi chamba. O sea, esa persona no tiene conciencia de, y por eso las maras matan, porque han ahogado la naturaleza espiritual. Hoy a los médicos, yo les decía, yo no hago proselitismo, porque uno me decía, bueno, ¿usted quiere presentar un espíritu cristiano? No, yo quiero presentar el espíritu que cada hombre tiene en sí. Y el fruto dice San Pablo, del espíritu es el amor, es la paz, la armonía, como tú entiendas. Serás budista, serás musulmán, pero me importa que tú que eres cuerpo y alma espiritual, rescates la naturaleza espiritual. Porque si tú no lo haces, te quedas como carne y el hombre por la carne solo es polvo. ¿Cómo es tu relación? Yo les hablo a las jóvenes. ¿Cómo te trata tu novio? Tú eres una joya preciosa, así te han cuidado tus papás, pero ¿te sientes una joya preciosa? ¿El hombre con el que sales te ayuda a crecer o te está lastimando? O ya te ha dicho dame una prueba del amor y no quiere ir a misa contigo, pero quiere tu cuerpito. Entonces ahí donde nosotros podemos distinguir fácilmente si nosotros estamos orientados por la carne que nos ensimisma o por el espíritu que trasciende. Entonces la pregunta es sumamente fácil. Para que tú puedas orientar tu espíritu de esta manera, necesitas una razón inteligente que así lo comprenda. Pero si la sociedad a mí me dice que el hombre famoso es el del dinero, de la fama, del sexo, del placer, entonces yo tengo un cerebro simple, elemental. Por eso es importante la educación. Por eso es que yo no puedo decir, para adorar basta que te pongas de rodillas. Tienes que trabajar en tu persona. Tienes que crear una convicción. Es que yo quiero ser santo. Ustedes, cuando han ido a su oficina, los que trabajan en el banco, en la empresa, han dicho, compañeros, escúchenme, quiero darles una noticia. Sí, ¿qué vas a hacer? Quiero ser santo. ¿Quién ha proclamado eso en su oficina, en su trabajo? Porque nosotros no estamos totalmente imbuidos de ello. Pero para que tú lo hagas, necesitas esta razón. Teilhard de Chardin decía, yo quiero llevarlos al cielo a través de la tierra. Mi libro de la transformación interior se llama A través de la vivencia humana. O sea, tienes que sudar tu santidad.
no es un salto automático y cada día tienes que trabajar para ello. Pero no será ni con el valor ni con la fuerza, sino solo con mi espíritu. Zacarías 4:7. Nadie puede decir Jesús si no es por influjo del Espíritu Santo. Estas personas que hemos conocido, que hoy están en los altares, son personas que han labrado su santidad. Entonces yo te puedo decir, para entrar a adorar tienes que venir y basta que ores. Tienes que trabajar en tu persona. Tienes que descubrir con toda tu razón. Este es el cerebro que ama con toda mi mente, con todo mi corazón. Este es el cerebro. Cuando estudiaba ese sacerdote que ve a Jesús, yo mostré esta imagen en una conferencia. Este es el cerebro convencido y Jesús le dijo a él, cuando yo di mi vida por ustedes, mi cerebro estaba así, porque yo estaba convencido, no así. Entonces, por eso creo que era importante que ustedes tengan esta proyección para que así se pueda comprender que este vino, este cuerpo, pues verdaderamente se convierten en el cuerpo y sangre del Señor. Estudio mucho las estadísticas mundiales. Su país es uno de los más violentos del mundo y nosotros tenemos las armas. El Señor dice, y lo escribe Isaías, capítulo 62, he puesto centinelas sobre tus murallas, Jerusalén. Y no cesen de recordarme mi promesa hasta que yo restituya la paz a Jerusalén. Nosotros en nuestra oración decimos, Señor, Guatemala también nació en tu corazón y tenemos que recordártelo. Cuando entregaste a los hijos a tu madre, mi país estaba. Tenemos que recordarle la promesa para que devuelva la paz a Guatemala. Demuestren ustedes que esa oración es efectiva. En los lugares donde nosotros hacemos estas oraciones y la gente se transforma, se ve la mano de Dios. Entonces el Señor nos está dando herramientas para que nosotros podamos vivir esta presencia. Ya es un registro muy claro, lo tenemos en México y en Colombia. Hay ciudades que tienen 40, 60, 120 capillas de adoración permanente. En la ciudad de Tabasco, que es pequeñita, en Villahermosa, son al menos 40 capillas de adoración permanente. Y cada vez los sacerdotes dicen, doctor, ya no tengo problemas de borrachera, de violencia en las familias, porque el Señor está presente. Dicto los retiros espirituales a las monjas de Calcuta desde hace 6 años y desde que la hermana Teresa implantó la adoración de 1 hora todos los días en todos sus conventos, no les falta el dinero para hacer sus obras y las vocaciones proliferan. Es la congregación que tiene abundancia de vocaciones y tardan 13 años en formar de manera dura, exigente a sus religiosas y tienen éxito. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es dirigirnos a esta presencia eucarística, que ese Cristo sea parte de todo lo que es la vida de ustedes. Tóquenle la puerta como hacía Faustina Kowalska. Señor, ¿estás en el tabernáculo? Sí, Faustina, ¿qué es lo que desean? Tóquenle la puerta y que Dios les bendiga. Gracias y buena noche.